Buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén siguiendo. Damos continuidad entonces al quinto encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores científicos y octavo foro latinoamericano también de trabajadoras y trabajadores científicos. Eh, la mesa que vamos a compartir a continuación es la mesa sobre el programa sobre la libertad y seguridad de los científicos. Vuelvo a repetir el agradecimiento a los anfitriones locales, a la FENACIT, a los compañeros trabajadores del CIPNOR, en nombres propios, trabajadores que trabajan todos los días por el bien y el bienestar de su comunidad. Y agradecemos mucho la inversión pública que existe también en estos centros de investigación. Cuando se plantea este tema dentro de la FEDLACHI, el presidente de nuestra federación, Marcelo Mañasco, plantea abordar la temática de la seguridad de los científicos, se hace sobre todo por una agenda comprometida y peligrosa que estamos transitando los trabajadores científicos. Diariamente estamos viendo noticias sobre secuestros, desapariciones y asesinatos de científicos en varios países del mundo. La semana, hace pocos días, había noticias sobre eh, peligro de vida y desaparición de científicos en Estados Unidos. Con lo cual esta temática que ya abordó también la UNESCO hace pocos años atrás, con cual vamos a citar más adelante, nos convoca también como federación a abordarla, a trabajarla y de alguna manera a mantener una red de contactos que también protejan a los trabajadores, no solo en el trabajo decente y el cuidado de su puesto de trabajo, sino en la seguridad de él mismo y su familia. Por lo cual este es el planteo de por qué está este tema en la agenda. Así que les agradezco mucho a las personas que están acá presentes de forma física y también a aquellos que nos están siguiendo por el Zoom y por el YouTube y por el Facebook, con lo cual se empieza a hacer incontables las gentes que hoy están presentes acompañándonos en esta mesa. Voy a presentar al primer expositor, es el amigo de Guatemala, David Osvaldo Zuleta Saavedra es ingeniero en sistemas, investigador y activista con formación avanzada en inteligencia artificial aplicada a negocios, seguridad informática y auditoría. Trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde integra la tecnología con el compromiso social. Además, participa en liderazgo organizacional como miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la USAC. Ha participado en política nacional, fortaleciendo su visión sobre gobernanza, desarrollo institucional y participación ciudadana. Su labor también se enfoca en la promoción de derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Su enfoque se centra en cómo la innovación tecnológica puede convertirse en una herramienta real de transformación social y desarrollo sostenible en contextos locales. Así que te dejo la palabra, David. Gracias, muy buena tarde a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación para poder participar acá con ustedes. Es un tema bastante crucial que hemos venido trabajando. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso en Argentina y se hablaba sobre el problema que existe sobre la seguridad de los científicos, ya que a veces hablo de mi país, en Guatemala, no hay un seguimiento y protección, no hay un manual, no hay una protección para todas las personas que nos dedicamos a hacer ciencia, especialmente cuando se tocan fibras muy susceptibles, con poderes económicos, entonces se tiende a tener mucho riesgo. Em, pues vamos a hablar un poco de la libertad y seguridad de los científicos. Pero quiero empezar con esta palabra, que en América Latina, por lo que he investigado y hemos platicado con algunos otros colegas, hacer ciencia no solo es investigar, sino que nos toca muchas veces resistir al sistema al que estamos sujetos. Los científicos latinoamericanos enfrentan cada día un entorno hostil de distintas maneras. Empezando por la precariedad. Hay veces que no hay el suficiente recurso
o no lo asignan para poder hacer investigación. Las presiones institucionales, que vamos desde un punto político, que si es un tema que no les conviene que se investigue o que se toque, hay cierta presión política derivada de las jerarquías en las estructuras de investigación, en donde pues corre unos riesgos y no hay protección para que pues puedan asesorar a los investigadores, comprometiendo la integridad del trabajo y la calidad del conocimiento producido. Esta parte la remarco yo de la calidad del conocimiento producido, porque a veces sí se hace investigación, pero está coaccionada, entonces los resultados no pueden ser con total libertad. Y esa parte es bastante pues susceptible en algunos países. Y como les digo, yo hablo desde la posición de Guatemala, pero creo que es un sistema que se replica en toda América Latina y del Caribe. Em, yo lo establecí con tres dimensiones críticas, la verdad, que la vulnerabilidad del científico latinoamericano pues no se ha aislado, lo estamos viviendo en toda América Latina, como les digo, y para mí está en tres dimensiones interconectadas, que es inestabilidad laboral. Por lo que he visto, la mayoría de investigadores están sujetos bajo algún contrato o algún periodo establecido de financiamiento para poder hacer investigación. Entonces, a veces no hay continuidad. En la Universidad de Guatemala somos la única universidad pública y autónoma que cubre todo el territorio nacional. Entonces, los contratos son temporales y eso limita la continuidad a veces de muchos proyectos. Hay presión institucional, lo que yo le decía, que hay influencias políticas y jerarquías que condicionan las líneas de investigación. Realmente, si uno quiere aplicar a cierta investigación y no está dentro de las líneas marcadas por las jerarquías establecidas, pues están limitando la autonomía de ese ente investigador. Y lo más específico, la falta de protección. No hay un protocolo formal que sigan para los científicos, y esto pone en riesgos éticos, profesionales e incluso personales, ¿verdad? La idea de esta mesa yo creo que es debatir sobre esa parte de la falta de protección y establecer, quedamos con la idea en Argentina de poder establecer una red de trabajadores científicos, ir logrando hacer ciertos protocolos de incidencia de protección para todos los trabajadores científicos. El contexto en Latinoamérica, pues como les digo, no es ajeno. eh, es igual en todos los países latinos, la mayoría, dependencia del financiamiento público. Lastimosamente, privado es poco la inversión en investigación que hay. Como les digo, a veces pues se tocan ciertas susceptibilidades eh, de ciertas élites de los países, ¿verdad? Que, por ejemplo, minería es un tema muy complicado en mi país, que han perseguido a líderes comunitarios por hacer incidencia y demostrar que sí están afectando a pueblos nativos, ¿verdad? Sobre la minería. Y pues la dependencia del financiamiento público depende exclusivamente de fondos estatales. En Guatemala, pues está la parte que constitucional a que nuestra universidad la manda constitucionalmente a hacer investigación. Pero yo estoy asombrado aquí conociendo el centro de investigación, porque los centros de investigación de nosotros pues se han quedado ya cortos, la verdad. No hay una inversión muy baja sobre el PIB, si lo vemos es demasiado baja en ciencia y tecnología a nivel de país. Y la Universidad de San Carlos, pues lógicamente tenemos su presupuesto, pero no se da abasto y tampoco es como que lo apliquen correctamente para generar investigación. Las instituciones se van debilitando con respecto a los centros de investigación, tienen una capacidad limitada que va a garantizar esa independencia científica que buscamos, ¿verdad? Eh, y en agenda gubernamental la ciencia no es priorizada, y esa parte pues yo siempre la he criticado, porque sí hacen propaganda y publicidad que van a invertir, pero si ustedes quieren aplicar a algún proyecto de investigación, primero es bastante engorroso y burocrático,
y se torna muy en compadrazgos para poder dar ciertos proyectos. Uno que empieza a investigar joven, por ejemplo, de verdad es bastante difícil involucrarse en el tema de investigación gubernamental, porque si uno, como decimos al Chapín, decimos nosotros, si uno no tiene conectes, no puede llegar. Por ejemplo, para participar en este congreso, déjenme decirles que no tenemos financiamiento. Yo pertenezco al sindicato de la universidad, soy trabajador de la universidad y ser miembro de un sindicato en el contexto de mi país, pues tenemos, yo les digo, tenemos una tacha aquí en la frente que es sindical. Entonces nos desplazan y nos hacen a un lado. Yo soy trabajador no docente de mi universidad y la unidad que se dedica a la investigación se llama DIGI, pero uno de los requisitos es ser trabajador docente. Entonces a uno lo excluyen y no puede participar en esa parte. Es bastante complicado el tema. Hoy, por ejemplo, para venir a este congreso, pues con mis propios recursos estoy participando y de parte de la universidad, pues no hay apoyo, especialmente que hay un problema entre comunicación de rectoría y sindicato, entonces han atacado mucho el sindicato, hemos tenido amenazas de muerte, compañeros judicializados por oponerse a ciertas arbitrariedades de las autoridades. Entonces, esa parte de libertad sindical y protección conlleva a que la gente no se quiera meter a investigar y se vuelve muy, como les digo, muy en compadrazgos para poder obtener financiamientos o que le aprueben a uno proyectos de investigación. La falta de protección al investigador, es lo que yo le decía, hay ausencia de protocolos formales. Realmente la mayoría de instituciones latinoamericanas están careciendo de procedimientos claros para proteger a los entes investigadores, especialmente a las personas. Em, a investigadores que denuncian irregularidades o publiquen resultados controversiales, y es lo que yo les decía. Derivado de esto, pues se limita a veces el contexto de lo que uno puede investigar y o no lo aprueban o lo detienen, ¿verdad? Por ese tema. Los riesgos éticos acumulados, que sin marcos de protección, los científicos enfrentan diferentes éticos sin respaldo. Que eso es lo que yo le decía. A veces, pues, los datos que se obtienen de las muestras de campo, pues las tienden a alterar o omitir conflictos, por conflicto de intereses con ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, lleva a unos resultados, pues, que no son reales. Realmente, eh, esa parte yo sí la critico bastante porque no hay como que una libertad realmente de poder expresar los datos reales. Y la vulnerabilidad profesional, la exposición pública a hallazgos incómodos puede derivar en represalias laborales, que es lo que yo les decía, en la universidad, lastimosamente, al pertenecer al sindicato, actualmente sí hay un poco de represalia hacia nosotros, y eso es bien complicado. Y lo que he investigado y determinado que el problema es estructural. En toda América Latina vimos una institucionalidad débil donde hay sistemas insuficientes para la autonomía científica y esto crea un círculo, porque llegamos a la falta de gobernanza, falta de marcos regulatorios claros y sin mecanismos para mitigar amenazas a la integridad. Esto pues es cíclico y la verdad creo que debemos desde esta mesa debemos de plantear protocolos para poder fortalecer la investigación científica a nivel no solo de organizaciones, sino de personas. Aquí quise hacer una comparación reveladora de cómo funciona. Una auditoría financiera, por ejemplo, tiene sistemas estructurados de control. Eh, la auditoría moderna cuenta con marcos normativos robustos. Hay ciertos marcos que nos ayudan a identificar riesgos antes de que ocurran incidentes, a ser muy resilientes realmente. Implementamos controles preventivos, monitoreamos continuamente y mitigamos impacto cuando las fallas aparecen. Ninguna organización seria opera sin una auditoría. Eh, Hay identificación sistemática de riesgos, controles preventivos y correctivos, trazabilidad y rendición de cuentas y protocolos de respuestas ante incidentes. Eso lo pongo desde el lado de una auditoría financiera.
Si nos vamos al lado de ciencia en América Latina, pues esta ausencia de sistemas equivalentes, realmente no hay marcos de gestión de riesgos, no tenemos protocolos de protección del investigador. He estado investigando, buscando y realmente no hay un protocolo establecido. No hay trazabilidad de decisiones institucionales y mecanismos de rendición de cuentas. Esta parte es bastante complicada, ya que a veces dan recursos para investigación, pero en papeles se quedan, porque si usted revisa las investigaciones, realmente ese recurso solo pues, lo utilizaron de distinta manera, ¿verdad? Entonces, como analogía, sin seguridad no hay confiabilidad de los datos. Del mismo modo que un puente eh, estructural, eh, pues sin una inspección para quienes lo cruzan, un sistema científico sin mecanismos de protección para los investigadores es un riesgo para la calidad, la integridad y la relevancia del conocimiento que produce. La seguridad no es un lujo, es un prerequisito para la excelencia científica y desde ahí tenemos que partir. Hablando de propuestas, de no solo debatir los problemas, pues ponemos en propuestas un marco de protección científica, eh, unos estatutos de investigadores, mecanismos de denuncia protegida y comité de éticas independientes. Eso es importante que se debe regular. Actualmente los gobiernos, pues no es que lo tengan establecidos con una regulación decretada, ¿verdad? Sino que depende de cada ente investigador. La propuesta 2 es una gestión de riesgos científicos donde tenemos que identificar los riesgos, evaluarlos, mitigarlos y estar monitoreando para poder evitar estos riesgos científicos. Y la transparencia en el financiamiento científico. Esto es lo que yo les decía, que en los países de Latinoamérica pasa que los registros públicos de financiamiento a veces pues están en datos, pero realmente no llegaron a realizarse esas investigaciones. Solo pues desviaron fondos o algo por el estilo, por lo que creo que en toda Latinoamérica pues pasa, ¿verdad? Conflictos de intereses, es importante hacerlo notar que se deben de declarar, porque a veces los mismos familiares de las familias poderosas o a veces mismos trabajadores de círculos cercanos de autoridades, pues hacen la investigación con tal de que, por ejemplo, para emisión de licencias de medio ambiente, cosas así, para, pues sabiendo que no se puede hacer, lo hacen, ¿verdad? Entonces, una obligatoriedad de declarar vínculos entre financiadores, evaluadores y receptores de fondos en todos los procesos de asignación. Auditorías periódicas externas, que esto es muy importante. Siento que no se le da seguimiento a las investigaciones, parte desde el financiamiento hasta el resultado que se busca como investigadores, debe ser auditado para poder tener resultados fiables. Y la digitalización y trazabilidad científica. Como ingeniero en sistemas, yo creo en la tecnología. Muchos dicen la IA nos va a suplantar. No, lo que pasa es que hay que utilizar la inteligencia artificial de una manera en que nos ayude a ser más óptimos. Y pues la digitalización y trazabilidad científica es inevitable. Hay que los registros inmutables de investigación, la trazabilidad y autoría de contribuciones, repositorios abiertos con metadatos, que por ejemplo, hablando aquí con algunos compañeros, eh, no se debe inventar el agua azucarada, les digo, porque hay ciertos programas de investigación que ya han sido realizados en algunas partes que se puede solo replicar esa parte de investigación para poderla hacer en nuestros países. Pues en conclusión, sin seguridad para el científico no hay libertad científica y sin libertad científica no hay ciencia digna eh, de ese nombre. Las cuatro propuestas es un marco de protección científica, gestión de riesgos científicos, transparencia en financiamiento y la digitalización y trazabilidad. Como parte final, sin libertad científica no hay desarrollo sostenible. Esa parte, la seguridad del científico no es cuestión sindical ni meramente laboral. Es una condición epistemológica determinada eh, qué preguntas pueden hacerse, qué pueden decidirse y en última instancia, qué futuro puede construirse. América Latina merece una ciencia libre. Gracias.
Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a dar continuidad. Estaría en línea el compañero Alejandro Díaz Méndez. Acá tengo disculpen, la semblanza. Eh, el compañero Díaz Méndez pertenece a la Sutinaoe FENACIT, es de aquí de México, es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Universidad Veracruzana de México y maestría y doctorando en electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En 1999 se incorporó al Instituto Politécnico Nacional de México como investigador. En el 2001 se unió al INAOE, donde actualmente es investigador titular en el Departamento de Electrónica. En el 2018 al 24 ocupó varios cargos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, entre los que se destacan director adjunto de Centros Públicos de Investigación y titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional. Sus áreas de investigación incluyen el diseño de circuitos integrados analógicos, circuitos y sistemas biomédicos y sistemas difusos. Agradezco la invitación a participar en esta mesa dedicada a un tema tan relevante como es la libertad y la seguridad de los científicos. Se trata de una cuestión que, aunque desde la perspectiva, que puede abordarse desde la perspectiva de los derechos individuales, pero nuestra realidad latinoamericana exige ser comprendida como un fenómeno profundamente colectivo, estructural y en muchos casos, como ya se ha mencionado en ponencias anteriores, frágil. Tradicionalmente, la libertad científica la entendemos como la capacidad del investigador para formular sus propias preguntas, desarrollar métodos y comunicar resultados sin interferencias indebidas. En ese sentido, pero la ciencia es crítica, es decir, es propio estar siempre insatisfecho. Y por eso esta definición resulta insuficiente si no consideramos las condiciones materiales latinoamericano limitan muchas veces el ejercicio de esa libertad. Cambié de computadora rápidamente porque con la mía no se escuchaba, entonces Tenemos la imagen. aparecería ahí como Patricia Guzmán, pero no soy yo, créanme que soy yo. Muy bien. Muy bien, entonces continúo. En contextos donde prevalece la precarización laboral, la incertidumbre y el financiamiento, y en algunos casos la presión política, la presión del mercado o la presión institucional sobre las agendas de investigación, la libertad científica deja de ser un principio garantizado para convertirse en una aspiración condicionada. Y bueno, ¿cuáles son las condicionantes actuales a los que el quehacer científico se enfrenta? En México, y bueno, voy a dar la experiencia de México y de los centros de investigación, que es donde nos encontramos. Y primero tenemos un sistema de mérito basado en métricas cuantitativas más que en la calidad de la investigación. Entendida esta última, la calidad de investigación, como avance del entendimiento del universo y su aplicación. Y esto genera prácticas cuestionables como el comercio de la producción científica por editoriales depredadoras y la presión excesiva en la labor científica. Segundo, un sistema de ingresos precario que, por ejemplo, en los centros públicos de investigación, como parte del complemento al salario, existen los estímulos académicos que en cierto sentido complementan a los bajos salarios, pero estos estímulos académicos no tienen un origen transparente y regular. Y en muchos casos hace que los científicos se vuelvan comerciantes de servicios para atraer sus propios ingresos complementarios al salario. Asimismo, los investigadores de los centros públicos de investigación en México tienen dos patrones. Es posible que esto se repita en otros países,
pero en México tenemos 2 y hasta 3 patrones. La misma institución, por un lado, y la Secretaría de Hacienda por el otro. El primero, la institución de la autoridad formal, con quien los sindicatos negocian los salarios, los contratos colectivos de trabajo, las prestaciones, pero esta autoridad formal no tiene la capacidad de decisión sobre el presupuesto. El otro patrón, aunque no es autoridad formal, es quien decide realmente sobre los incrementos salariales y las prestaciones y quien pone candados absurdos para que los centros no puedan ejercer ni siquiera el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. En favor de sus trabajadores, por supuesto. Esta autoridad es la que autoriza movimientos del presupuesto si le parecen justificados y aplica en partidas restringidas por la autoridad y por si fuera poco, ahora también autoriza la ocupación de plazas académicas y las promociones de los investigadores y técnicos que dejan de decidirse por evaluaciones de pares para hacer decisiones burocráticas y presupuestales. Y bueno, con la autoridad hacendaria, las organizaciones sindicales no pueden negociar, pero son quienes toman las decisiones en última instancia. Y tercero, con una muchas veces malentendida austeridad, cuya incidencia deciden burócratas que desconocen no solo el quehacer científico, sino las herramientas que la ciencia necesita para desarrollar sus experimentos. Esto ha provocado la excesiva burocratización de la ciencia y la centralización de las decisiones por quien administra los recursos económicos y no por los especialistas. La realidad hoy es que laboratorios, infraestructura científica de alto nivel, incluso colecciones vivas, se han perdido o corren el riesgo de perderse por malas decisiones administrativas. Retrasos en la conclusión de metas técnicas de proyectos de investigadores por el exceso de control administrativo para justificar la compra de un equipo que no existe en México, por ejemplo, y requiere importarse. Otro ejemplo de estas condicionantes presupuestales, por ejemplo, es la restricción en gastos como energía eléctrica o combustibles, cuando estos se utilizan, el primero, para mantener trabajando, por ejemplo, ultracongeladores que mantienen colecciones vivas únicas, como reservas de la biodiversidad, o realización de trabajo de campo de los investigadores con las comunidades en territorio, el segundo. Otro ejemplo anecdótico que detiene, condiciona y coarta la libertad es, por ejemplo, que para el trabajo científico los insumos de laboratorio son esenciales y en muchas ocasiones son insumos especiales. Por ejemplo, hay un caso donde un grupo científico requiere acetona de grado electrónico necesaria por su alto grado de pureza para procesos de limpieza en laboratorios de semiconductores. Eso es lo que necesita un científico. Pero para un administrativo, la acetona viable para su compra es la de grado comercial por su bajo valor, por su bajo costo. Y así, lo mismo sucede con equipo de cómputo, instrumentos de laboratorio, infraestructura científica. Bueno, pues esta realidad institucional ha generado también una competencia no ética por los recursos, en forma de estímulos o proyectos. Por ejemplo, en el juego de las revistas depredadoras, algunos investigadores se vuelven cómplices para aumentar su productividad y como consecuencia sus ingresos. O someten el mismo proyecto en varias ocasiones a diferentes convocatorias para obtener recursos de financiamiento, pero los resultados nunca se aterrizan. Estas condiciones que he mencionado pues limitan la libertad de la investigación y es aquí donde también la ética cobra un papel relevante del quehacer científico. Por ello es importante afirmar con claridad que la libertad científica no es únicamente un atributo individual, sino una construcción colectiva. Depende de marcos institucionales sólidos, de políticas públicas que respeten la autonomía académica y de condiciones laborales dignas que otorguen estabilidad y certidumbre a quienes se dedican a la investigación. Y en este punto, la organización colectiva y en particular la acción sindical adquiere un papel fundamental. Porque lejos de constituir una limitación,
la sindicalización puede entenderse como un mecanismo de protección de la libertad científica. Al fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores de la ciencia, se contribuye a garantizar condiciones que hacen posible investigar con independencia sin temor a represalias o a la pérdida de sustento. No obstante, hablar de libertad científica sin abordar su contraparte sería incompleto. Toda libertad conlleva una responsabilidad, y en el caso de la ciencia, esta responsabilidad es particularmente relevante debido al impacto que el conocimiento científico y sus aplicaciones tienen sobre la sociedad y el medio ambiente. La ciencia no se desarrolla en el vacío, está inserta en contextos marcados por desigualdades, crisis humanitarias, crisis ambientales, desafíos sanitarios y transformaciones tecnológicas profundas. Y en ese sentido, la libertad científica debe ser acompañada de un compromiso por orientar el conocimiento hacia la atención de los problemas prioritarios para nuestras sociedades. Problemas que surgen desde y en el territorio y que deben atenderse desde la ciencia con respeto de los propios procesos sociales, su cultura y el medio ambiente. Entonces, en segundo lugar, pondría yo la responsabilidad ética. El avance científico abre posibilidades que pueden tener usos benéficos o perjudiciales. Por ello es indispensable fortalecer los marcos éticos que orientan la investigación, así como promover una cultura de integridad científica que rechace prácticas como la manipulación de datos, el plagio, la omisión deliberada de resultados o la sumisión al interés privado o político. Y finalmente existe una responsabilidad pública. En un contexto caracterizado por la desinformación y la desconfianza hacia las instituciones, los científicos también tienen la tarea de comunicar su trabajo con rigor, con claridad y con honestidad. La libertad de investigar implica igualmente la responsabilidad de contribuir al diálogo público desde el conocimiento fundamentado y lo más objetivo posible. La ciencia en ese sentido debe ser pilar en la defensa de la evidencia como fundamento de la toma de decisiones. Y es esta crítica también la que pone en riesgo en temas muy controvertidos. A partir de estas consideraciones, entonces es posible plantear que la armonización entre la libertad y la responsabilidad científica requiere avanzar sobre tres pilares fundamentales. El primero es la garantía efectiva de la libertad científica, lo cual implica defender la autonomía académica y asegurar condiciones laborales estables y dignas. Aquí quiero hacer una acotación porque cuando hablamos de las condiciones de trabajo de la comunidad científica, en muchas ocasiones se invisibilizan las condiciones de los trabajadores asociados al trabajo científico, los trabajadores técnicos y los administrativos que hacen que las cosas funcionen. No nos olvidemos de ellos. El segundo pilar es la institucionalización de la responsabilidad científica mediante mecanismos éticos robustos que fomenten la honestidad académica y sistemas de evaluación que reconozcan no solo la productividad académica, sino también el impacto social del conocimiento generado. Una gran virtud sería que los modelos de investigación aplicada sean transdisciplinarios, para que puedan realmente construir soluciones junto con los actores sociales, con las comunidades que sufren los problemas. Solo así la ciencia se pondrá al servicio del bienestar social. Y esto crearía relaciones de confianza de la sociedad con la comunidad científica. Y el tercer pilar es el fortalecimiento de la organización colectiva, particularmente los sindicatos como actores clave en la defensa de los derechos de los trabajadores de la ciencia y en la construcción de políticas científicas más justas e incluyentes. Para ellos, las organizaciones sindicales deben rediseñar su propuesta de valor que rompa el individualismo por la lógica colectiva muy difícil entre los científicos, pero que sea la base de la protección ante cambios institucionales o políticos y que ponga énfasis en las condiciones de investigación, no solo las salariales, sino las que devienen de las cargas burocráticas y por supuesto de las que tienen que ver con las garantías de transparencia y especialización para el ingreso, la permanencia y la promoción académica. Quiero también comentar que aunque la ley en materia de humanidades, ciencia y tecnología con que cuenta México actualmente reconoce el derecho humano a la ciencia y es este derecho el que guía todo el andamiaje en esta ley, pues el derecho humano a la ciencia contempla necesariamente la garantía de que los científicos
puedan realizar sus investigaciones y proyectos con libertad, es necesario leerla con atención y sin prejuicios, pues en ella se protegen también a los centros de investigación y sus instancias democráticas. Aún así, ya lo he comentado, hace falta empujar colectivamente el avance en la coherencia institucional del gobierno y del Estado. Si la ley no se apoya con la armonización de las normas, sobre todo las administrativas y fiscales, así como los recursos presupuestales necesarios, esta libertad que permanecerá condicionada a los esquemas que permiten sobrevivir en el sistema. Permítanme concluir señalando que defender la libertad científica hoy no es únicamente proteger el derecho a investigar, sino también resguardar la posibilidad de que la ciencia contribuya efectivamente al bienestar de nuestras sociedades, y esto solo será posible si la libertad y la responsabilidad avanzan de manera conjunta en un marco de dignidad laboral, compromiso ético y responsabilidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un aplauso para vos. Bueno, damos continuidad entonces. Por suerte, Roberto está acá, con lo cual tenemos garantía de que todo va a salir bien. Así que bueno, voy a leer la semblanza de Roberto. Roberto Ortega Ruiz, el compañero es miembro de la SUD-CICESE, FENACIT, también de México. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, Unidad La Paz. O sea, estamos en tu tierra. Bienvenidos. ¿Está? Donde desarrolla investigación en sismología, geofísica aplicada y geohidrología. El doctor Ortega es ingeniero geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó una maestría en computación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde trabajó en la identificación de formas de ondas sísmicas mediante redes neuronales. Más tarde obtuvo el doctorado en geofísica en San Luis University de Estados Unidos, con una investigación enfocada en el movimiento sísmico de alta frecuencia y los procesos físicos asociados a los terremotos. A lo largo de su carrera ha desarrollado investigación en diversas áreas de sismología y la geofísica, incluyendo caracterización de fuentes sísmicas, atenuación de ondas sísmicas, peligro sísmico, propagación de ondas, exploración geofísica y aplicaciones de aprendizaje automático en el análisis de señales sísmicas. Antes de incorporarse al CICESE, el doctor Ortega fue profesor en la Universidad de Texas, El Paso, donde compartió cursos de sismología, procesamiento digital de señales y, también ha realizado estancias de investigación en instituciones internacionales como el Instituto Nazionale de Geofísica y Vulcanología en Roma y el Institut de Physique du Globe de Estrasburgo, colaborando con especialistas en física de la Tierra y dinámica sísmica. Y es extenso y continúa, pero te doy mi palabra. Creemos que hemos descrito bien tu perfil. Sí, no era necesario, hubiera puesto algo. Yo voy a hablar exclusivamente de un punto de vista exclusivamente, no sé si hay presentación, si no la platico. Si hay presentación, pero voy a ir avanzando. Visto desde un investigador que hace su trabajo. Entonces, y que también está asociado a su sindicato, ¿no? Entonces hace su trabajo directamente, y cuando veo la propuesta de hablar de libertad y seguridad, pues me brinca la libertad de cátedra. Eso es una cosa que es grande, y obviamente, como ya lo dijo David y lo dijo Alex, vienen seguidas, ¿no? La libertad y luego la seguridad. Nada más aquí en mi semblanza, brevemente, mientras los entretengo, a ver si aparece la presentación. Si no, les platico que hace 12 años me tocó estar precisamente trabajando en Roma con un compañero. Trabajábamos sobre unos pequeños sismos en L'Aquila,
y apareció. Y después me entero que no a él, pero por poco a él, simplemente se enfermó. A 5 de estos compañeros, el Senado les había dado que eran culpables de no saber expresar bien sus conocimientos y ya tenían una orden de encarcelación. Luca entra a Estados Unidos y lo mandan a inmigración y le preguntan si se quiere quedar a pedir asilo. Y dijo, bueno, no, y estaban enterados, ¿no? Esa parte de la seguridad y de la libertad que tenemos es global. No es nada más en Latinoamérica, es global y es una sensación donde necesitamos tener lo que es el apoyo de que nos acompañen, que estemos enterados cuál es nuestro trabajo y casos como el mío, como una persona que trabaja en el campo, mi trabajo es estar poniendo aparatos y viendo que tiembla, pues también me toca mucho el asunto de la seguridad, pero voy a hablar un poco más en la línea de la libertad académica, donde realmente la, la ciencia necesita libertad, pero como su fundamento principal no es invertido, no es un trabajo donde hacemos nuestro trabajo y la libertad es una parte en la cual nosotros exclusivamente pues nos va a hacer mejor hacer nuestro trabajo. Aquí es al revés. Si no tenemos libertad, no podremos hacer nuestro trabajo, porque no no es un privilegio, es una condición de trabajo para poder hacer a lo que estamos puestos, ¿no? Yo voy a hablar desde una perspectiva de un investigador normal, que muy bien lo planteó David, ese control institucional que está en nuestro entorno, pero es porque no nos sabemos acompañar. Y viene mucho también con la parte de la parte de innovación, porque nosotros no estamos regidos bajo estos marcos estructurales bien planteados, donde si nos dan una serie de cosas que debemos de hacer, que son los reglamentos, pues normalmente hay que brincarlos porque no forman parte de nuestro trabajo. Voy a poner 3 casos, uno completamente dirigido hacia la libertad de cátedra. Hace poco acaba de hablar, no debí de haber puesto una cosa tan extensa en mi resumen, pero se me ocurrió estudiar una maestría en inteligencia artificial hace más de 30 años. Entonces, hace 30 años, pues, ¿qué era eso? Pues era nada más por jugar a un ejercicio intelectual. El verdadera revolución, que es una revolución, aparece hace menos de 15 años, 16 años. En ese entonces, la inteligencia artificial era muy divertida, pero era muy teórica. Eh, Llega ahora en la actualidad como una verdadera herramienta en la cual nosotros pudiéramos postular a utilizarlo como una metodología para poderla para ser útil. La libertad de cátedra dice lo siguiente: mientras nosotros podamos llegar a cierto conocimiento, permitan a los profesores que busquen las mejores herramientas para enseñarles. Yo una vez tratando de investigar, de poder demostrar pongámosle un sismo, se puede identificar de una forma automática con inteligencia artificial, y el temario decía, pues hay que identificar un sismo de una manera automática, puse un gran énfasis en la inteligencia artificial como parte de que esto va a estar padrísimo, ¿no? Pero realmente llega este choque donde consejos, grupos, y no es nomás a mí, es a muchísima gente joven también y de todo tipo, te pide que regreses nuevamente a lo que dice un plan de estudios de hace 7 años, que para la ciencia es bastante viejo. O sea, tratar de enseñar algo que se fue preparando hace 7, 8 años y ahorita el último artículo hay que enseñarlo. Y que te dice, ¿sabes qué? Regreses nuevamente. El asunto no queda solamente en un asunto meramente académico.
porque luego es una fichita de dominó que sigue hacia lo laboral directamente. Porque después de esto, ¿sabes qué? Pues ya no tienes derecho a seguir, te fuiste fuera de la materia y después ya no tienes los estímulos, ya se te baja tu productividad, ya pierdes el SNI. Termina en un asunto laboral, te acercas un poco a un asunto del gremio y empieza la confusión. Otro segundo ejemplo que tengo, pero este debe ser en todas las líneas. Yo hablo como una persona que hace su trabajo. Es en esta necesidad, no de que los datos, sobre todo en un sentido sensible, en mi caso, yo soy sismólogo, entonces mi trabajo me permite ayudar un poco a la divulgación en tiempo real. Es decir, ¿saben qué? Acaba de temblar en Los Cabos, es un sismo de 4.7, no va a pasar nada. Está muy bien, realmente es de las pocas veces que veo que un científico está trabajando y además tiene un contacto directo completamente en tiempos muy cortos. Pero vuelvo a regresar a este sistema muy cerrado del cual habló muy bien David, en el cual hay una restricción de forma nada más institucional. ¿Sabes qué? No te lo dicen con la claridad completa y no estoy hablando de una institución, son todas las instituciones. La Universidad de X, Y, Z, y los institutos, la 90% de las instituciones dicen, los datos que se generaron son muy sensibles. No los puedes mandar a nadie más, pero si el país te lo pide, si el Servicio Sismológico Nacional de México me lo pide, pues me lleno de memorandos y exhortos. ¿Sabes qué? Pues mira, volviste a entregar datos que te ha estado pidiendo. No pasa nada, eso sí, pero es una necesidad de que estemos más bien regulados. ¿Y qué hacemos con este tipo de sistemas? Un punto muy interesante en la libertad es este debate crítico que debemos de tener y que tenemos. Yo, desgraciadamente me apasiono mucho con la ciencia. Y entonces llegamos en una instancia, en una situación donde alguien, un compañero, me presenta una fórmula donde no estoy de acuerdo. El parámetro K es igual a 1.1 y físicamente no puede ser más arriba de 1.0. Se arma un verdadero choque muy constructivo, muy apasionado, que en estos casos, el 90% de los casos es padrísimo, es muy, muy agradable, terminas y dices, qué bonita es la ciencia, pero hay muchos elementos en los cuales parece que es un ataque personal y de repente llegan nuevamente denuncias de malos tratos, en los cuales debemos de aprender a identificar esa parte en la cual nosotros no estamos criticando a la persona, estamos haciendo un análisis crítico a las ideas. Y debemos de asumir esos riesgos y sucede un verdadero problema que debemos de afrontar y es cómo le hacemos para que estemos acompañados y compartamos esa responsabilidad. Porque cuando te acercas al sindicato, no, en el sindicato, ¿sabes qué? No es un problema laboral, ¿eh? ¿Sabes qué? Te habló feo, estabas hablando de ciencia. No, no, no así. Han habido situaciones en las cuales un comité completo llega y dice, ¿sabes qué? Te van a correr. Digo, yo estaba hablando del tensor momento sísmico. Te van a correr. Digo, hay una falta de entender este marco operativo y de poder entender cuáles son nuestros verdaderos enfoque en lo que estamos nosotros desenvolviéndolos como la esencia misma de nuestro trabajo. Y ese es lo más importante que debemos de entender. Debemos de también ser respetuosos entre nosotros también. O sea, aquí en el CIP, pues, supongo que pues hay mucho más biología que ciencias, digamos, más numéricas, más matemáticas.
Por eso existen nuestros SNIs, que a lo mejor no lo tienen todos los países, pero son de diferencias entre, no es lo mismo un matemático que publica un artículo cada 4 años y es muy, muy bueno, y un biólogo que puede, dependiendo de su área, unos no pueden, pero 9, 10 artículos. Nos ponen enfrente con el mismo peso. Y eso hay una desigualdad. Entonces, realmente las instituciones, junto con las personas que nos acompañan, son las personas que debemos de tener entre nosotros, entendido bien cuál es realmente el trabajo verdadero de la ciencia. Para cerrar, es realmente el trabajo, realmente es esa capacidad de generar conocimiento con todo lo que significa la libertad, sobre todo en la libertad de cátedra. Y pues esa era mi participación directa sobre el punto de vista en el cual me ha tocado observar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Eh? Es un orgullo estar acá, estar compartiendo la mesa con ustedes. Eh, Mi nombre es Julián Copesec, trabajo junto a Marcelo Mañasco en la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos. Hace más de 27 años o más ya. Soy docente e investigador en distintas universidades, hoy centralmente en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Y también hemos creado recientemente un sindicato que nos agrupa, que se llama CIBU, un sindicato que agrupa a investigadores y becarios de universidades en la República Argentina. Eh, Como hemos descrito hasta acá, eh, el trabajo científico implica varias esferas, muchas, múltiples esferas. Nos centralizamos mucho, quizá por nuestra tradición sindical, en lo que tiene que ver con el trabajo decente, las pensiones, las jubilaciones, sobre todo por todas las deficiencias que tenemos en torno a todo eso. Eh, no puedo obviar que en nuestro país estamos viviendo una política criminal prácticamente contra la ciencia, la tecnología y la universidad pública. Se está eh, desvalorizando y pagando muy mal las becas de nuestros investigadores, se paralizan los proyectos, hay atraso salarial, hay muchas dificultades para continuar y para iniciar el trabajo de investigador. Existe en este momento una fuga de cerebro terrible en nuestro país, buscando mejores oportunidades laborales en otros países, siendo un país que ha tenido por más de una década una política de repatriación de científicos muy exitosa. Y ahora estamos viviendo este tránsito criminal y cruel que está dejando la ciencia y la tecnología sin financiamiento. Eh, es como esta es la misma coyuntura que vemos que la ciencia o el trabajo de investigación no se hace por arte de magia, ¿no? A nosotros nos exigen por vocación, pero después nos niegan por, e- por arbitración, disculpen, por arbitrariedades, por cuestiones políticas, por cambios económicos, pero cuando nos exigen porque amamos lo que hacemos. Es un tema realmente que tenemos que plantearnos, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen la ciencia? Personas. Personas, sus hijos, sus familias. Eh, Plantear que no se puede generar ningún trabajo científico sin seguridad personal, sin seguridad y tranquilidad para nuestras familias, para nuestra vida, es no trabajar básicamente para la ciencia, sino trabajar para otra cosa. No hay ciencia libre si el trabajador científico está precarizado o amenazado, como dijo acá el colega, si nuestras continuidades laborales de acuerdo a lo que estamos investigando. En el 2017, la UNESCO inició un programa justamente denominado de seguridad de los trabajadores científicos, y de alguna manera planteó ciertos parámetros para analizar esta problemática que, como hemos visto, es sumamente actual. Eh, Los investigadores somos trabajadores, aunque parezca obvio, pero no está mal que un organismo internacional lo diga. Tenemos derecho a asociarnos, a sindicalizarnos, a expresar verdades incómodas derivadas de nuestras investigaciones,
sin eso sufrir represalias institucionales, políticas o económicas. Cuando la UNESCO habla de seguridad, no solo habla de seguridad física, no solo tener un laboratorio seguro, también de que no haya violencia psicológica, violencia laboral, el derecho a un entorno libre de presiones, a condiciones de trabajo decentes. Sabemos que los derechos no se mendigan, se conquistan, se defienden, y este espacio justamente está para concientizar esto. Yo esta mañana busqué justamente en la página de la UNESCO algunos números que había visto, que me parece que nos ponen un poco en contexto de esto, que habla que una de cada dos científicas, o sea, el 49% de mujeres que se dedican a la investigación, afirman que sufrieron algún tipo de acoso sexual en el trabajo. 2 de cada 5 científicos en todo el mundo que trabajan en temas climáticos, 39% sufrieron acosos y abusos relacionados con su investigación. Comunidades de educación superior. 409 ataques en 66 países y territorios se documentaron entre julio del 2022 y junio del 2023. Ataques a investigadores y a trabajadores científicos. 1 de cada 5 investigadores, o sea, el 22%, recibieron amenazas por hablar con los medios de las investigaciones que están desarrollando. Ante este contexto, desde nuestra federación, hemos armado un observatorio de seguridad y de trabajo científico. Ahí tienen la web nuestra, que es ciencialatinoamerica.com. Ahora la vamos a estar puesta en pantalla. Y creamos este observatorio con el objeto de monitorear y denunciar para poder hacer un seguimiento de violaciones de los derechos laborales, recortes de presupuesto y persecución ideológica en la región, visibilizar riesgos, poner en agenda las amenazas de integridad física, mental de quienes investigan temas sensibles, generar datos de acción sindical, tener un diagnóstico claro para exigir políticas públicas de protección y trabajo decente a los estados, como acaba de decir el compañero David, para generar protocolos institucionales que mejoren la calidad de trabajo y resguarden el trabajo de nuestros trabajadores científicos. Remarcar que la libertad académica, que es lo que acaba de hablar mi compañero, no la puede garantizar un investigador solo desde su escritorio. Se defiende desde una organización, y entender que la seguridad de un científico no es un problema individual, sino un problema colectivo del conjunto de los investigadores. Invito a entrar. Tenemos una parte donde están las declaraciones con respecto a este tema. Hay también un sector de legislación de ciencia y tecnología de los países de la región. Y también hay un espacio donde se pueden anotar varios de los personas que están presentes y forman parte de la FEDLACHI, integran el observatorio, y estamos trabajando justamente para delinear un trabajo que concientice de esta problemática. Como dijimos anteriormente, es un tema muy actual, un tema en donde nosotros nos sentimos también desprotegidos por esta falta de articulación política, y creo que ante esa debilidad, la herramienta que tenemos a mano es unirnos, trabajar sindicalmente y generar más espacios como este de conciencia, de trabajo científico, de la importancia que es. Ante la amenaza, el crimen, la inseguridad de nuestros compañeros, necesitamos más organización, más reuniones como estas, unión de todos los países de la región visualizando esta problemática, y, eh, y el trabajo conjunto de todas nuestras organizaciones. Así que muchísimas gracias. Gracias por el espacio para poder plantear esta problemática, y creo que este es el inicio también de una política a desarrollar por nuestro espacio sindical. Así que muchísimas gracias.